y pues la búsqueda de la serenidad, y son cosas, sí, mi poder superior es algo abstracto. Para mí al principio significaba la energía del grupo, la fuerza de la vida o la sabiduría de que surge cuando trabajamos los pasos todos juntos. Y ahora, ahora yo tengo una forma de ver las cosas ya un poco diferente. No como cuando yo llegué aquí sin esperanza, pero eh, si puedo hablar de cómo era mi vida espiritual antes de conocer este grupo, pues era un caos. Yo vengo de una familia en la que mi mamá es tiene mucha fe, pero así como tiene mucha fe en muchas cosas. Y así mi papá, mi papá es una persona atea. Entonces creo que ahí es como yo definí este extraño punto medio en el que estoy parada, en el que no puedo, para mí ser agnóstico también significa, pues yo no puedo dudar, no puedo rechazar, no puedo negar la existencia de Dios, pero pues tampoco puedo decir que no está, eh, porque pues hay manifestaciones y a mí lo que me gustó de aquí es entender la parte de que lo que yo puedo construir aquí es el poder superior que, que yo necesito como yo lo concibo. Eh, yo me doy cuenta de que aquí estando en el grupo, de que lo que yo sentía era un vacío y ese vacío yo todo el tiempo estaba buscando llenarlo eh, con lo que encontraba en el fondo de un plato de comida y, y yo no era muy consciente de eso. Yo sentía que yo me sentía mal, que yo estaba mal, que nadie me iba a entender, porque lo único que yo encontraba cada vez que yo pedía ayuda pues, eran juicios, como de, cierra tu pinche boca ya con eso, ¿no? Cierra la boca y vas a ver cómo se resuelven todos tus problemas. Sé delgada y vas a ver cómo se resuelven todos tus problemas. Y de hecho, pues sí lo hice caso a estas cosas. Dejé de comer, hice dietas, un montón de dietas que no duraban. Y también hice muchísimo ejercicio hasta llevarme al punto de lastimarme las rodillas y que tenga el desgaste ahora de una persona que tiene bastante más edad, que es normal en una persona que tiene bastante más edad de la que yo tengo, pues esas son las consecuencias de todo eso. Y era más desesperanza la que sentía, porque yo decía, pues ya dejé de comer y no me siento mejor, ya hice el ejercicio que todo el mundo me está diciendo que haga, e incluso hice bastante más de lo que otros me dijeron que hiciera y no me siento mejor. Y es como dice la literatura en el libro de lenguaje corporal, relaciones y sexualidad, que no, fui delgada y eso no me dio ni la satisfacción ni me hizo sentir mejor. Y entonces eso, cuando yo empecé a venir al grupo y cuando empecé a sentir que lo que yo digo es escuchado y lo que yo siento le importa a alguien, cuando yo dejé de sentir ese juicio en el que me decían, pues cierra tu pinche boca y vas a ver cómo todo cambia, mm, me sentí mejor y creo que ahí tuve a lo mejor mi primer acercamiento a una experiencia espiritual porque yo venía de sentirme muy triste y estaba hablando en la tribuna y estaba yo diciendo que, que, que estaba preguntándome yo, ¿por qué me odio? ¿Por qué me odio? ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me tengo asco? ¿Por qué no sé amarme a mí misma?
y no sé por qué. Lo que me ancló para quedarme aquí fue que de entre todo mi inseguridad y todo eso que yo estaba vomitando y vaciando aquí, me llegó un mensajito que decía, nosotros vamos a amarte en lo que tú aprendes a hacerlo. Y para mí eso me hizo que me quedara, porque también yo venía de una historia de ir y de venir, regresar y estar, y de 4 veces lo intenté y hasta la última vez que me pude quedar. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque lo que sentí ese día, que todavía lo recuerdo y todavía me emociono, fue la aceptación que yo solita no podía darme. Y luego, em, después de eso, fue que aquí hubo un taller de compromiso y en la noche me acuerdo que escuché a una persona y le pedí que me amadrinara porque yo sabía que también eso era algo que me iba a ayudar a anclarme. Nunca lo había hecho, en ninguno de los otros intentos yo no duraba más de un mes y, y eso fue lo que me animó también a amadrinarme. Pero también aquí, también yo escuchaba muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la oración de la serenidad y cómo hay muchas oraciones y cómo hay mucha gente hablando directamente de Dios o de un poder superior, que pues la verdad yo ni entendía nada de eso, porque al principio cuando yo empecé a venir más a las juntas seguidos decía yo, ¿dónde estoy? Esto es como un poco, como que esto no es una iglesia, esto no es un culto, esto no es una secta, porque, porque se siente como que todos están hablando como con las mismas palabras, o como que Dios tiene también un lugar muy central, pero fue a partir de conocer más y de escuchar más sobre la literatura, que los programas de 12 pasos y la literatura de doble A, incluso el capítulo 4 del libro grande está dedicado a las posturas como con las que yo llegué. Ahora que se me ha regalado con la conciencia el, el, el servicio de descargador designado, pues pude incluso investigar que en nuestro grupo desde OAO.org hay un formato incluso para reuniones que se llevan a cabo para personas que son agnósticas y con posturas, desde una postura secular. Y a mí esas cosas me hacen sentir confianza de que, de que realmente no importa que yo crea en cosas diferentes o que mis posturas sean diferentes, pues sí hay aceptación para mí. Y eso creo que es a mí lo que me sana. Eso, eso es lo que a mí me hace dejar de sentir el vacío. Sentir que estoy conectada con otros que me aceptan justo como soy, con mis errores y, y que no importa que yo piense cosas diferentes. Aparte de que yo tuve que redefinir qué es la espiritualidad para mí. Eh, para mí la meditación, la espiritualidad es saber que tengo en común cosas con otros. Otra cosa que me ayudó también fue el servicio, porque tampoco voy a decir que ya, así como empecé a venir y luego encontré la recuperación. No, a mí me costó mucho trabajo entender lo que estaba haciendo. Y entre ese año que yo ya estaba madrinada, tuve una recaída que me acercó mucho a la depresión en la que yo no me quería levantar, no me quería parar, no me quería lavar los dientes. Fue justo después de la pandemia que me hice como yo muy
muy aficionada a usar estas aplicaciones en las que uno puede comer comida, en la que pues, yo ni siquiera tenía que salir, no me tenía que parar. Estaba yo todavía dando clases en línea, no tenía que estar yo en contacto con nadie y estaba yo muy triste. Pero yo me acuerdo que para lo único que sí tenía fuerza era para pararme a coordinar mi junta. Y eso me ayudó porque por lo menos ya sabía yo que una vez a la semana pues yo podía estar aquí y me obligaba y eso fue como una motivación para estar. Y cuando me fui sintiendo mejor, empecé a entrar a todas las juntas que podía. Y entonces en esas juntas yo empezaba a escuchar más de estas cosas, eh, de esta postura que también habla mucho la literatura, que no importa que no creas en un Dios como otras personas creen. Incluso, pues a mí me llegaron a decir que si no creía yo en un Dios, entonces que podía creer en la fuerza del grupo. Entonces tu grupo puede ser ese poder superior. Y para mí tiene mucho sentido, porque si es el lugar en el que yo voy a poner mi confianza, eh, pues acompañada sí puedo hacer lo que yo nunca pude hacer sola, porque yo la sensación que tenía es como de, no, no puedo tener la abstinencia, no puedo tener la abstinencia solo porque yo me lo proponga, si yo ya lo intenté, ¿no? Pero pues yo empecé a hacerlo un poco porque decía, pues es que hay gente que confía en mí, hay personas que confían en que yo pueda hacerlo. Y también empecé a escuchar sobre cómo otras personas hablan del poder superior y cómo eso era muy diferente a lo que yo había aprendido. Y también había aprendido como en mi búsqueda, porque cuando yo era niña, Dios y la religión pues eran esos lugares en los que si no haces lo que te piden ahí, pues es un castigo. Y yo, a mí por eso no tenía sentido, ¿por qué me van a castigar, no? ¿Por qué me van a castigar por equivocarme? ¿O por qué me van a castigar por cuestionar cosas? Porque eso también me llegó a pasar. Eh, o, o en la búsqueda, sí, también decía yo, ¿por qué el universo tiene que ser un genio que a uno le cumple deseos y que porque soy yo, me tiene que cumplir deseos? Y tampoco nunca estuve de acuerdo con esa postura, porque yo decía es que, pues es que no, a mí no me parece que me tengan que cumplir caprichos, ¿no? Así como que yo voy y deseo un coche en 5 años y en 5 años lo tengo solo porque lo deseé. No, tampoco esas cosas tenían sentido. Pero cuando empecé a hablar con personas que viven su espiritualidad, incluso sí desde posturas religiosas, a mí lo que me enseñaron pues fue a tener confianza, porque yo puedo confiar en ellos y ellos tienen esperanza y esa era una esperanza que no estaba en mí. Era como decir, pues yo, como dicen cuando busquemos padrino, madrina, que busquemos en el otro lo lo que nosotros queremos para nosotros. Y ahí es cuando me di cuenta de que esto era muy diferente a cómo es una religión. A mí nadie me está ordenando que yo busque algo que sea igual a los demás, sino que no se me impone. Porque otra cosa que también aquí aprendí es que no me hacen imposiciones, sino que me hacen sugerencias. Y entre esas sugerencias me dan como oportunidad de discernir entre si lo tomo o no lo tomo, como otra de las máximas que dice, toma lo que necesitas y desecha el resto. Pues habrá cosas que en las que yo no esté todo de acuerdo, pero tengo la posibilidad de sí aceptar lo que me ayuda y lo que me sirve. Y lo que me ayuda de estar con estas personas con las que estoy ahora, que sí son religiosas mucho y que sí tienen una espiritualidad, es a tener esperanza, porque
yo lo tenía. Incluso aprendí a entender de forma diferente a mi mamá. Desde que estoy aquí, yo me acerqué mucho más a ella y ella y yo tenemos una mejor relación, porque yo ya no la veo con el prejuicio así de que, pues, es que tener fe o religión implica, pues, como me enseñaba desde chica del otro lado con mi papá ateo, que es ser ignorante, irracional, y no tiene que ver con eso. Me empecé a acercar a mi mamá también y, y mi mamá, yo no sé, hay cosas, para mí el poder superior es esas cosas que yo no puedo explicar. ¿Por qué mi mamá tiene fe y a veces le va bien? Yo eso no me lo puedo explicar. Y todo eso que yo no me puedo explicar es lo que le voy a dejar al poder superior. Incluso a mí me hace sentir segura cuando leo la oración no religiosa de la serenidad, en la que a mí me recuerda que, pues sí, no, hay cosas que yo no puedo cambiar. Incluso va a haber cosas que yo no puedo entender, pero pues tampoco las necesito. Entonces, esas son las cosas que le puedo dejar al poder superior como yo lo concibo. Yo eh, hablo de esto porque el año pasado tuve una lesión en la espalda y la tuve por mi peso. Y yo no podía caminar y no podía salir de casa. Y yo todos los días pensaba, ¿para qué tanto? Si yo no veía así como fin al dolor físico y como una consecuencia de de todo el maltrato que yo me hice sola, o el no poder ver, o sea, pues, yo decía, pues no importa que sea en programa, no importa que tenga madrina, no importa, porque estoy así, ¿no? Y entonces, cuando estaba yo así de mal, para mí era muy fácil y era la idea que me están castigando por todo lo que hice o por todo lo que no hice. Y mi mamá me dijo algo así como que pues, Dios no castiga, porque Dios nunca iba a querer eso para ti. Y eso me ayudó a pensar de que pues las cosas pasan y viéndolo como es, pues es ingenuo pensar que uno va a tener una vida sin problemas, sin crisis o sin dolor, pero la diferencia es cómo sobrellevarlo. Y también en esos momentos fue cuando me regalaron el servicio de madrina y conecté con personas que me regalaron cosas que no había en mí, como perseverancia y fe y esperanza. Ellos me regalaron eso y en esos momentos en los que yo no podía salir de mi casa y que yo estaba con mucho dolor, ellos me acompañaron y eso me sacó del aislamiento que es tan común de la enfermedad porque nosotros naturalmente como enfermos emocionales nos aislamos y para mí una manifestación del poder superior es la conexión con los demás. Y yo como concibo al poder superior. Para mí ahora que se me dio la oportunidad también, porque una de las cosas que trabajé con mi madrina desde el principio, desde el paso 3, fue que me dijera, ¿cómo quieres que sea el poder superior en el que puedes confiar? A mí eso, nadie nunca me había dado esa opción. ¿Cómo es el poder superior en el que puedo confiar? Pues es uno que no me castiga, es uno que no me reprocha, ni que me recuerda esas cosas a las que naturalmente va mi mente, como de que me pasan estas cosas porque soy una perdedora que no puedo con las cosas que exigen la vida, como tener un trabajo, dinero, esposo o hijos, una sexualidad normal, porque ese es otro problema, también esta sensación de rareza, aquí yo no la tengo.
aquí yo no la tengo. Y la conexión con otros es lo que a mí es lo que me hace sentir bien de verdad. Para mí el poder superior es, como dice mi mamá, no te van a castigar. Y a mí lo que me hace pensar, bueno, es que si hay algo más allá de mí, si hay algo que me conecta con el mundo, pues como yo lo concibo, ese poder superior o Dios que ahora ya empieza a tener una forma que antes no tenía, es la energía que ya está aquí, como que ya está todo puesto. Y a veces siento que ese poder superior ya me dio lo que necesito. Me dio un cuerpo que si lo cuido bien y que si aprendo a cuidarlo, va a estar bien. Y a mí eso me conecta con el poder superior. Cada vez que yo decido seguir mi plan de alimentos, comer la comida que es sana para mí, yo conecto con eso, con ese bienestar que yo sé que viene de ese poder superior como yo lo concibo. Y cuando yo no hago esas cosas, siento que voy en el lado opuesto de lo que a lo mejor podría interpretar como la voluntad de mi poder superior. Porque eso sí, estoy segura. Tengo este cuerpo que tiene la posibilidad de sanar y de mejorar y de aprender, porque ¿para qué? ¿Para qué iba a ser si no es para que yo encuentre bienestar? Y para mí esa es la voluntad del poder superior. Porque también hay otras cosas que yo sé que no dependen ni de eso y que sí son responsabilidad de otras personas. Y eso es lo difícil. Lo que siempre se me ha hecho difícil a mí es discernir, ¿no? Entre qué es mío, qué es de los otros, qué es del poder superior. Mm, Y también creo que yo le tengo mucha admiración a esas personas que desde el principio tienen muy segura su fe, porque para mí no es así. Tampoco hace mucho es que también yo empecé a tener como crisis de dudar por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo. Y, y entonces también empecé a buscar y me acuerdo que fue un comportamiento de una chica eh, que hablaba sobre los 12 pasos en, en doble A. Y esta era una chica trans y yo le pregunté sobre estas cosas. Y entonces ella me recordaba la tercera tradición y de que todos somos bienvenidos aquí. Y para eso tenemos las tradiciones, para saber que nuestra diversidad es importante y que aquí todos somos aceptados sin importar, como dice la bienvenida, de dónde vienes, ni quién eres, ni cómo eres. Lo único que necesitas es el deseo de querer recuperarte. Y si es así, entonces eres bienvenido. Y otra cosa que también a mí me parece muy espiritual. Ay, muchas gracias. Voy cerrando con esta parte. Es que me dijo, trabajar los 12 pasos te habilita a construir tu propio camino. Y para mí construir el propio camino significa esto, que ya no voy a ser esa persona que yo era que se reprochaba los errores, que me dice que soy una estúpida porque no puedo, que me dice que soy una gorda asquerosa, inútil porque no puedo, sino pues que lo que yo quiero abrazar ahora es decir, pues es que sí me puedo equivocar. Y el que yo me equivoqué, pues no está mal. A lo mejor son cosas que yo necesito aprender. Y a mí me gustaría ir cerrando primero, pues para agradecer que el estar aquí es que me ha regalado todo eso. Que para mí estar en grupo y saber que hay otras personas en las que puedo confiar y más que nada que confiaron en mí es lo que me sana a mí también. Mm, Y
y que este es un lugar en el que yo he encontrado que así rarita como soy, de pensamientos extraños como los tengo y esta forma de ser, incluso de ay, este cuerpo horrible que tengo. Aquí hay aceptación para mí y, y por eso les quiero agradecer a ustedes que me, que me regalaron un camino espiritual que aunque no sea igual que el de otros igualitos, me sirve. Y ese vacío ya no quiero llenarlo con lo que hay en el fondo de una caja de comida. Les agradezco mucho. Muchas gracias y ahora cierro el micro. Gracias, Lali Casillas, por tu compartimiento. Muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar con el compartimiento de Ivy Cat. Adelante, Ivy, con tu compartimiento. Muchísimas gracias, si se me escucha bien. Que tuve ahorita un apagón de energía hasta tronó el transformador. Y cosa extraña, o sea, como que el poder superior me dijo, hoy vas a reafirmar lo que vas a decir, ¿no? La noche empecé con un episodio de vértigo. No he dormido nada desde las 2 de la mañana. Mario está cañón. La luz me molesta tremendamente, pero, pero estamos aquí para dar testimonio de lo que el grupo y el programa ha hecho en en esta servidora suya. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Yo soy Vicat, soy comedora compulsiva y soy comedora compulsiva desde hace muchísimos años. Pero yo no lo sabía, ¿no? Mi mamá empezó a darme pastillas para adelgazar desde los 18 años y lo seguí tomando como hasta hace 2, 3 años. En cuanto llegué yo al grupo, dejé las pastillas, soy hija de un alcohólico y bueno, cuando mi papá decidió meterse en la rehabilitación, fue cuando empecé yo a darme cuenta que mi forma de comer no era normal. Esto ya se los he comentado mucho en algunas juntas que hemos tenido en los compartimentos de la literatura y entonces encontré una psicóloga de allí la clínica donde estaba mi papá y dije, esta forma de comer no es normal, ¿no? Yo pensaba que era el efecto rebote de las pastillas, pero con ustedes empecé a hacer un análisis minucioso y desmenuzado de por qué de que no era normal la forma en que yo comía, ¿no? Eh, Cuando llego con esta psicóloga, ella me empieza a poner técnicas, ¿no? Y ahora anota todo lo que te comiste, y ahora cómete todo lo que quieras, y ahora no sé qué, y yo sentía que cada vez estaba más exacerbado, ¿no? O sea, yo estaba trabajando, yo hago home office, y cuando yo empezaba a trabajar, necesitaba meterme algo a la boca, ¿no? Y sin embargo, con ustedes ya tengo unas 24 horas en abstinencia, y todo se debe al poder superior, fíjense. Desde que yo llegué, me empezaron a hablar del poder superior, ¿no? Y aquí yo quiero, contarles una historia, ¿no? He escuchado muchas compartires en donde dicen que yo venía de un Dios castigador y se me enseñó en una religión muy represiva, muy opresiva, y yo no, fíjense. Yo hasta hace poquito me, me di cuenta de que no fue así. Quiero hacer un paréntesis porque quiero comentarles algo. Cuando yo estoy en la clínica de desintoxicación de mi papá, este, me encuentro, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Me encuentro allí mismo internado a un jefe que yo tuve. Y bueno, pues él, por la gracia de Dios, sigue abstinente, sigue sobrio en cuanto a consumo de drogas. Mi papá no, mi papá infelizmente recayó en menos de un año y me hice muy amiga de su mamá, ¿no? Y su mamá en ese año me dijo que me compartió y me regaló algo tan hermoso que era ponerle una palabra a un año nuevo que comenzara, ¿no?
Yo cuando la conocí fue, bueno, cuando la empecé a tratarla fue en octubre, noviembre del 2022, me parece, sí, fechas más, fechas menos. Y entonces iba a comenzar un año nuevo. Y yo ese año me decía ella, escoge una palabra con la que quieras identificar este año. Puede ser un anhelo, puede ser un deseo, puede ser algo que tú quieras ejercer, puede ser algo que tú te quieras deshacer de. O sea, es como ponerle a ese año un nombre, ¿no? Así como los mexicanos sabemos que fulano año es el año de Hidalgo, así le voy a poner un nombre, ¿no? Y entonces yo el primer año le puse balance y no llegué muy cerca del balance, sin embargo, los encontré a ustedes. Después, no ustedes como grupo van, pero fue mi primer acercamiento con un grupo de comedores compulsivos en ese año. Y luego, no es cierto, sí fue cuando los conocí a ustedes. Después, recuerdo muy bien que esa Navidad estaba pensando en mi palabra y me sentía yo profundamente triste de la forma en la que mi papá había recaído y todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y en esa tristeza me sentí desesperanzada. Y por eso decidí llamarle al año pasado Esperanza, el año de la esperanza. Y fue cuando entré de lleno y totalmente a Grupo Bar y se me fue regaladas muchas cosas, ¿no? Sin embargo, estaba como ese clinch, como que la mesa estaba coja, ¿no? Y yo por más que le ponía papelitos, la mesa seguía coja, ¿no? Y a mí me hablaban de un poder superior, avancé con mis pasos, llegué a mi paso 2 y mi madrina me dijo, en este paso tienes que definir muy bien quién es tu poder superior, porque de ahí van a venir el 3, el 4 y todos los demás, ¿no? Entonces necesitas darle forma a tu poder superior. Y yo a mi poder superior, pues yo decía, pues mi poder superior, pues es Dios, porque vengo de una familia con esta religión, pero ese compadre está muy, muy lejos, ¿no? O sea, o sea, yo sé que existe, me encanta la forma en la que mi religión lo define y los atributos que le dan, de eso no estoy peleada, o sea, no necesito ir a buscar otra religión. El punto es que él está acá y yo estoy acá, ¿no? O sea, estoy totalmente lejos, estoy totalmente, como que ese cuate tiene otras cosas más importantes en qué preocuparse que yo, ¿no? Sí pude identificar que mucho tiempo el poder superior fue la comida, fueron mis enojos, mis emociones, pero no, o sea, pero el paso para llegar con ese poder superior estaba todavía muy lejos de darse, ¿no? Me acuerdo que en mi segundo y en mi tercer paso le dije a mi madrina, perdón, tengo la boca muy seca por esto que les comenté al principio. Me acuerdo que le dije a mi madrina, ya sé, madrina, vamos a hacerle un peldaño en medio al poder al Dios. Yo así se los voy a plantear. Esta es mi percepción, esta es mi forma de ver las cosas, ¿no? O sea, yo creo que aquí está Dios. Y de hecho no me gusta llamarle poder superior. Sin embargo, creo que ese Dios tiene un poder superior, así como un CEO, un director o un presidente de una empresa, pues es muy difícil que llegue a platicar directamente con el último, ¿no? O que llegue a dar órdenes. Entonces lo hace a través de sus gerentes, de sus directores. Entonces yo definí que Dios se basaba de un poder superior, usaba su poder superior para llegar a mí. Y ese poder superior era el grupo, era la madrina, eran los pasos, eran los mapas, ¿no? Aquí atrás tengo una imagen de un camino, ¿no? Y ahorita al ratito más, espero que no se me va a olvidar, les voy a contar por qué, ¿no? Entonces yo decía, el poder superior es como esos mapas de ruta que ya han trazado antiguos navegantes o antiguos caminantes, senderistas, como quieras llamarle, ¿no? Exploradores. Y yo tengo que obedecerlo, ¿no? Porque si yo lo obedezco, o sea, si yo no obedezco, pues me voy a perder
más de lo que ya estoy, ¿no? Entonces esto fue el marco que yo decidí usar, ¿no? Y sin embargo estaba recaída tras recaída. Sí tengo que decirles que desde que llegué con ustedes, algo que se me quitó milagrosamente fue el picoteo nocturno o el atracón nocturno. Yo sí me paraba a las 2, 3 de la mañana y no me podía dormir hasta que me metiera un buen atracón, ¿no? Mi trastorno base es el trastorno por atracón. Ya pasé por la bulimia, ya pasé por la anorexia con las pastillas para adelgazar. Sin embargo, prevalecía este trastorno de atracón que no desencadena en la bulimia. Ya no, junto con ustedes, dejé de tomarme los laxantes, dejé las pastillas para adelgazar, las anfetaminas, y y se me quitó el atracón nocturno, ¿no? Sin embargo, todavía estaba, de repente me comía algo de lo que no debía, seguía escondiendo comida, o sea, como estas cosas, ¿no? Y a finales del año pasado me cae así como la iluminación, gracias con mi red de apoyo, con ustedes, con lo que escuchaba, sobre la espiritualidad, ¿no? O sea, se habla mucho de que el programa es espiritual y que nuestra enfermedad es trifásica, es física, mental y espiritual, o física, emocional y espiritual. Y pues estoy trabajando la parte física, me hago ejercicio, a veces como muchos más vegetales, verduras, mi forma de comer. Alguna vez mi madrina me dijo, tu recuperación se va a presentar en tu plato. Tu plato es una forma de vivir o es una forma de morir, ¿no? Y mi plato se empezó a llenar de esos elementos que dan vida, ¿no? Pero, sin embargo, lo que ya no estaba fuera del plato era ese picoteo, esas golosinas, esas cosas así, ¿no? Y entonces dije, pues seguramente es mi parte espiritual, ¿no? O sea, yo llegué a esa conclusión porque yo soy magnánima y maravillosa y súper sabia. Pues no, no fue así, ¿no? Fue una voz que me decía la espiritualidad. Y entonces este año, este 2025, yo decidí llamarlo el año de mi espiritualidad, de la espiritualidad. Y cosas maravillosas empiezan a suceder, ¿no? Este, yo llevo la junta, no voy a hacer anuncio, pero este, eh, yo coordino una de las juntas y llevamos el libro de Viviendo Sobrio. Lo acabamos y entonces era así de, ¿y ahora qué vamos a leer? Y empezamos a leer el libro de Llegamos a Creer. Vamos poquito, vamos avanzando poquito a poquito. Llegamos a Creer es un libro de AA que habla sobre las experiencias espirituales de varios individuos de AA según cómo ellos lo han vivido, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos la parte de este paso que dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros nos iba a devolver el sano juicio, ¿no? Por ahí viene el nombre, ¿no? Y recuerdo bien que empezando a leer ese libro, habla el primer capítulo sobre la realidad. Algunos de mis redes de apoyo se acordarán que yo decía, ¿cómo llego a esa aceptación, no? ¿Qué es esa aceptación? Yo vivo en mi físico, ¿no? Yo nunca fui gordita, o sea, de hecho mi mamá me dio esas pastillas para que no fuera a engordar, pero no porque fuera gordita. Vengo de una familia de gente obesa, sí. Entonces yo creo que bajo ese tenor me empezó a dar las pastillas para adelgazar, para no engordar. Yo no sufría ese bullying por ser gordita, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de los últimos 4 años, 5 años, subí más o menos 30 kilos, ¿no? Y entonces yo me veía y me sentía distorsionada, ¿no? Esta distorsión de, pues es que sí estoy gordita, pero no es tanto, ¿no? Pero no importa, me compro tus pantalones, porque a mí siempre me ha gustado vestir holgada, siempre, siempre he sido una hippie de closet, ¿no? Y y entonces en esa parte yo decía, bueno, es que estoy peleada de dos formas, ¿no? Mi, mi imagen corporal es dicotómica, o es totalmente, me vale gorro, o el otro puesto, ¿no? De me odio, qué horrible, ¿quién es esa vieja gorda que está ahí? No, desde hace mucho tiempo ya no permito que me tomen fotos porque yo veo y digo, esa persona no soy yo, esa persona horrible gorda que parece Java de Hot, no soy yo.
Y sin embargo, yo platicaba, les decía, pero ¿cómo llegas a esa aceptación, no? O sea, ¿cómo es esa aceptación de que no conformista, ¿no? Bueno, yo soy esta persona, pero quiero ser la más delgada porque más delgada voy a ser feliz, pero tampoco llegar a esta parte de, bueno, así soy y pues así me hizo Dios y ya, ¿no? O sea, ese punto medio, ¿no? Esta aceptación. Empezando a leer este libro con ustedes, el primer capítulo habla sobre la realidad y el primer capítulo dice algo así. Cuando llegué a AA, el primer acto que hice espiritual es admitir que soy un alcohólico, tocar base con la realidad. Para mí fue así como se ve a veces este meme o estos gifs de que es una mujer y que se le empiezan así a aparecer las cosas matemáticas y así me vino una iluminación y yo dije, realidad, ¿no? Y dice el capítulo, esta lectura, dice, en cuanto yo dije, soy fulano de tal y soy un alcohólico, empezó mi paso a la espiritualidad, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y yo dije, qué cierto es eso. Mi parte espiritual paradójicamente no existe si yo no toco base con la realidad. O sea, fíjense esta cosa, ¿no? O sea, la espiritualidad, el poder superior, siempre lo pensé como es alguien que está más allá, que está en todos lados, en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo, pero no sé qué, pero, o sea, lejano, fantasioso, mágico, cómico, musical, o sea, Dios es el genio de la lámpara maravillosa, Dios no me quiere porque entonces me pasan problemas, pero nunca aterrizado a la realidad. A lo mejor suena muy tonto, a lo mejor mucha gente me va a decir, no manches, pues, ¿qué tanto te tardaste para descubrir eso? Pues sí, pero yo encuentro hoy a mi poder superior en la realidad. Voy a hacer un paréntesis aquí. Una frase que me gustó mucho, que alguna vez leí, decía, y se la atribuye a Chesterton, que decía que todo hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. Se los voy a poner en esta parte. Todo bocado compulsivo que me estoy metiendo es porque estoy buscando a Dios. Y sin embargo, mi comer compulsivo, mi bulimia, anorexia, como quieran llamarlo, es la evasión total de la realidad. El programa me dice que necesito una espiritualidad para empezarme a recuperar de mis males. Y mis males es la evasión completa y absoluta. La diferencia entre un cuate que se inyecta para meterse heroína o el que está tomándole la botella o yo que me estoy comiendo algo, pues a lo mejor será en el efecto alucinógeno que pudiera tener. Pero en cuanto a la evasión de la realidad, es exactamente el mismo. En cuanto a la dopamina y a la química cerebral que sucede, es exactamente el mismo. Y los receptores de dopamina se van haciendo más grandes y entonces por eso necesito tener más dopamina y entonces por eso hoy, y ustedes lo van a ver, yo me acuerdo, hace un año justamente en la semana de aniversario, en el bingo había una frase que decía, salado, dulce, dulce, salado, ¿no? Y es así, o sea, me como algo salado, pero entonces ya quiero algo dulce, pero entonces ya otra vez quiero el salado. Y entonces sí, ya se me fueron 24 horas, come, ¿no? Y cada vez quiero más. Y a veces aquel, de dulce ya no me sabe y quiero más y quiero, porque es exactamente como el heroinómano, se tiene que meter más droga, el alcohólico tiene que empezar a beber más, empezó con una cerveza y terminó con 2 botellas, 3, 4, ¿no? Yo lo veo en el caso de mi papá. Y entonces me voy dando cuenta de que ese no estar en la realidad me hace también desconectarme con mi familia, con lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo soy esa persona que quiere y que espera
que las cosas sean diferentes. Y en esa parte se me está yendo la vida. Quiero que mi papá se recupere de tomar y que no me vayan a hablar por teléfono y diciéndome que ya se mató, que lo mataron de una madrina, porque luego se pone muy impertinente, de que ya de que se ahogó con su propia saliva, de que le dio una congestión alcohólica, de que su cerebro se desprendió totalmente, le vino un edema cerebral por tanto alcohol, que su hígado ya se fue. Quiero que mi marido se sienta un poquito más feliz, aún no estando en su tierra. Quiero que mi mamá deje de ser comedora compulsiva, acumuladora, y que empiece a cuidar de su salud, porque ni siquiera se quiere hacer un estudio para la diabetes. Y entonces mi mente está en el futuro, en lo que quiero y en lo que ya fue, pero nunca con los pies en la tierra. Nos dicen por ahí, seguramente lo han escuchado, que la espiritualidad va de la mano con la humildad, ¿no? Y ese es otro concepto erróneo que yo tenía de la humildad. La humildad para mí era no te creas demasiado, ¿no? No te creas, o sea, esta parte de la humildad de, ay, mira, tal fulanito actor es tan famoso y se está comiendo unas garnachas en la esquina, ¿no? Ay, qué humilde es. Pues no, o sea, me voy a la raíz de humildad, y humildad viene de humus, tierra, con los pies en la tierra. La humildad es ni soy más ni soy menos, soy lo que soy. Y fíjense qué maravilloso este grupo, que me aman en esa realidad. O sea, fíjense, el grupo es de, ay, no, pues es que tú sí fuiste bien manchada y estabas bien gorda, o te comías así de atracón esto, y no, pues ya no te podemos dar la aceptación, ¿no? No, el grupo yo llego y digo, soy comadre compulsiva, hola Ivy, bienvenida. Te vamos a amar hasta que tú aprendas a amarte a ti misma. Lo único que necesitas es querer dejar de comer compulsivamente. Fíjate, ni siquiera es que ya lo haya dejado. Es el único requisito, es querer dejar de comer compulsivamente. Mi primer paso es humilde totalmente. Admito que soy una comedora compulsiva. Admito que ya soy impotente ante la comida y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Un poder superior a mí puede devolverme el sano juicio. Y entonces todos los pasos son pasos en realidad, en el presente, en el ahora. Leyendo este mismo libro, recuerdo muy bien que se me vino a la mente, yo les empecé a decir al inicio, que yo no vengo de una familia en donde se me haya inculcado una religión opresiva. Si hay alguien que conozco espiritualmente, maravillosa y grandiosa, es mi abuelita. Yo no puedo hablar de un poder superior sin hablar de mi abuelita. Mi abuelita es una mujer de 94 años y voy a hacer un resumen muy rápido de lo que fue su vida. Su marido alcohólico, su papá la abandonó el día de su cumpleaños cuando era chiquita y se burló. Su mamá le quitó al novio y se embarazó de su novio cuando ya era más adulta. Su hermana se embarazó de su marido alcohólico la golpeaba. Y cuando las cosas empiezan a empezar a tener más tranquilidad, el más amado de sus hijos, el mayor, le empieza con un dolor de cabeza, un aneurisma, a las 2 semanas fallece. Y se tiene que ir a vivir con una hija que tiene un genio de los 1000 demonios, que no la saca a pasear, en un estado súper lejos de donde no la podemos ir a ver. Y sin embargo uno llega y ella, el día que hablo con ella, el consejo más hermoso que me dice es, hija, ama la vida y la vida te va a amar de regreso. Es una persona que ama profundamente a Dios. Ya vi la campanita, muchas gracias. Y que puede decir, que yo puedo decir, oye, pero pues no te sacan, pero ya se te murió tu hijo, pero ella no se va de su realidad. Ella está en su hoy y lo abraza y lo ama. Porque yo me doy en cuenta ahora con ustedes que cuanto más veo de mi realidad y más la agradezco, más disminuye el miedo, más disminuye el deseo, porque mi miedo tiene su raíz en el no agradecer, en el querer, en el desear, en el futurible y en el pasado, no en el presente.
Y bueno, pues me hubiera gustado compartirles más cosas. Espero que pues les haya servido un poquito para saber en dónde yo busqué mi poder superior. Y si me lo permiten, nos lo permiten a Tlali y a mí, queríamos hacerles una dinámica muy rápida. Estamos hablando del poder superior y el poder superior también está en el silencio. Entonces, quisiéramos ver si podemos hacer unos segunditos de silencio y en este silencio hacerles una pregunta personal, lo quieren dibujar, la quieren escribir. Pues son dos preguntitas. Tlali, no sé si andas por ahí. Sí, Tlali, aquí estoy. no sé si las tienes ahí. A ver, dame un segundillo. Si quieres, yo lanzo la primera pregunta. La primera pregunta es, escribe o dibuja qué es lo que te falta o qué te faltaba para encontrar a tu poder superior. ¿Qué es lo que te falta o lo que te faltaba para encontrar a un poder superior? Ya te la volví a enviar. Ok, y bueno, aquí ya lo tengo. Es, y una vez que lo has encontrado, ¿cómo conectas o conectarías con él? Entonces, si nos permiten, nos quedamos unos segunditos en silencio. ¿Qué te falta o qué te faltaba para encontrar un poder superior? Y Una vez que lo has encontrado, ¿cómo conectas o cómo harías para conectar con él? muchas gracias a todos los que quisieron compartir con nosotros sus respuestas. Se las dejamos ahí para que, si ustedes desean, llevárselas para meditar. Y muchísimas gracias, Tlali, por hacer esta mancuerna preciosa. Gracias, compañeras. Gracias a Tlali Casillas y a Ibicat por su compartimiento. Gracias por esta pequeña dinámica, como ustedes la describieron. Y bueno, pues que se quede para los que tuvieron oportunidad de compartir. Yo lo escribí. Y bueno, pues muchas gracias, compañeras. Vamos a pasar a lo siguiente. Grupo Volver a Nacer, espacio de preguntas y respuestas. Compañeros, si gustan poner ahí su pregunta o a ver, alguien tiene alzada la manita. A ver, déjenme ver porque no alcanzo a ver quién tiene alzada la manita. La tiene Georgina. A ver, adelante, Georgina, con es que me cuesta trabajo ubicarte si no la tienes alzada la mano para desactivarte el micro. Pero si la dejas, Georgina, a ver que ya está. Ok. Adelante con tu pregunta, Georgina M. Buen día, compañera. Soy Georgina M. y me estoy recuperando de mi comer compulsivo. Agradecida con el jefe porque me permitió ahorita conectarme. Yo lo que les quiero preguntar a la que sea o las dos, ustedes deciden, compañeras, es ¿cómo llevan a cabo su paso 11 diario? Y, o sea, si tienen una técnica en especial, si ya encontraron algo, o sea, una técnica, un procedimiento. Y la segunda es cómo ustedes construyeron un poder superior. Esas son mis dos preguntas. Si pueden las dos, adelante. Si como sea, está bien. Gracias. Bueno, si quieren, yo le contesto a Georgina. Georgina, muchas gracias por estar aquí. Fíjate que yo me robé una idea no recuerdo si fue el Solo por Hoy o el Voces de Recuperación, y la sigo en las mañanas. Y dice así: cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es decir hola a mi poder superior, y entonces mentalmente hago los 3 primeros pasos. Reconozco que soy impotente ante la comida y que no puedo controlar mi vida. Me recuerdo a mí misma que mi poder superior me está devolviendo la salud. Hago la oración del tercer paso del libro grande, y digo, si es tu voluntad, hoy seguiré mi plan de comidas y evitaré los atracones. Haré algo bueno por alguien y seré feliz. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto es como mi rutina diaria. A veces platico más con él,
A veces, una de las cosas que le he pedido mucho este año es que no me haga evadirme de mis emociones, sea la que sea, que la viva y hoy no tengo que tener miedo porque los tengo ustedes para compartir si esa emoción de repente quiere pasarse de su justa dimensión. Y el poder superior me ha ayudado a vivir esas emociones de las cuales yo me quiero evadir. Y pues es lo que te puedo compartir. No sé si Tali quiere contestar otra. Pues yo también, a mí algo que me costó mucho trabajo fue aprender a rezar. Entonces, a rezar y meditar, entonces para mí creo que esa es la parte difícil, pero, pero yo lo que hago es como, pues, cuando siento que lo necesito hacerlo, y siempre tengo en mente la oración de la serenidad, que a mí es lo que más me ayuda, incluso en el momento de decir voy a comer algo, no lo voy a comer. La oración de la serenidad, trato de decirla antes, a veces me gana, pero este, la oración de la serenidad para mí es lo que me hace, lo que me hace mantener ese contacto consciente para este momento. Gracias por escucharme. Gracias, Tlali e Ivy, por sus respuestas. Adelante, Jenny Luna, con tu pregunta. Y muchas gracias a Luz por el servicio y por supuesto a Tlali y también por ese servicio tan hermoso, por este compartimiento y tan especial y a todos por la unidad y en una Comara Compulsiva. Mm, Primero que todo, agradecer también por este mini actividad de taller, porque hace días estaba por aislar esos momentos en los que yo me siento realmente conectada con el poder superior y aislarlos para reproducirlos, no es por curiosidad meramente, sino para producirlos con mayor frecuencia. Entonces eso quiero agradecerlo. Y luego también la pregunta es una pregunta muy extraña, no sé, pero quiero saber si es como a mí me pasó o si es diferente. Siempre es una curiosidad que yo tengo en torno a las experiencias de las demás personas y es si ustedes tuvieran que decir en una o dos palabras o tres, no sé, algo breve, ¿qué, qué experiencia sensorial, cómo expresar con dos, tres palabras la diferencia de sentir a un poder superior presente a no sentirlo? O sea, ¿cuál es la diferencia para ustedes en dos, tres palabras de, de sentirlo versus no sentirlo? Porque creo que eso a mí es lo que me obliga a reproducir la experiencia, obviamente, pero quisiera escucharlo de parte de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por este compartimiento tan bonito, tan generoso y, y feliz 24 para todos. Hola, bueno, si me permiten compartir a mí primero, es que me vinieron las dos palabras de estas dos cosas encontradas, ¿no? Sentir el poder superior y no sentirlo. Para mí es sentir el poder superior es cuando tengo esperanza y no sentirlo es el vacío. Y si tuviera que poner un ejemplo rápido, cómo se siente en relación a cómo es mi manera de comer. Por ejemplo, cuando yo como esas cosas que son sanas para mí, yo me siento como con una satisfacción y la sensación de que esto me está dando como bienestar, como de un cuidado, como de que, de que hay amor ahí. Para mí eso es una manifestación. Y cuando yo voy al contrario, que me daban ganas de ir la comida rápida y eso no se siente ahí. Y entonces así es como reconozco el vacío, porque no siento el bienestar. Y bueno, es lo que puedo compartir. Gracias. Hola Jenny, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. En mi caso, sí tengo un termómetro
Cuando yo me como lo que no debo, exacto, así en eso, ya sea porque comí mucho, porque comí aquellos alimentos compulsivos, porque estuve picoteando, las sensaciones tú sabes, todos lo sabemos, ¿no? De un asco por mí misma, de una decepción, de una tristeza, de una desolación, de puta madre, otra vez, carajo. ¿Y qué no te vas a aguantar? O sea, y en cambio, cuando siento esa parte del poder superior conmigo, hago las cosas un poco más correctas, ¿no? Como les decía, mi plato refleja una forma de vivir. Y entonces dejo de sentir el miedo y dejo de sentir ese autodesprecio por mí misma. Eh, Empiezo a sentirme, que no sé a dónde voy a llegar, ni sé en cuánto tiempo me voy a tardar, pero sé que estoy en el camino cierto. Y eso es algo que no puedo, que nunca pude darme yo misma. Eso es algo que me da él, que me dan ustedes. Espero te haya servido. Muchas gracias. Gracias, Tlali e Ivy, por sus respuestas. Adelante, Cintia Smith, con tu pregunta. ¿Qué parte o sea, qué paso o cómo utilizaron los pasos o cómo utilizaron el programa, las herramientas, cómo le podrían transmitir al nuevo, cómo encontrar ese poder superior? O sea, ¿qué les ayudó del programa, de los pasos, qué paso, qué herramienta para encontrar ese poder superior? ¿Qué les ayudó? Gracias. Bueno, si me permiten contestar a mí primero, ¿qué pasó? Pues para mí fue muy confrontador el paso 3. eh, y la madrina, por supuesto, como una herramienta, bueno, de que alguien que me brindó esas herramientas, porque empecé yo a pensar cosas que nunca había pensado. Y, y aparte, ella me regaló un ejercicio. Me dijo, escribe en esta hoja, creo que, no me acuerdo si lo comenté, pero bueno, escribir en la hoja, ¿qué es lo que yo necesito de ese poder superior? ¿Cómo me gustaría que fuera? Y a mí eso me ayudó porque yo no son cosas que yo tuviera muy claras. Entonces, el paso 3 definitivamente, porque yo cuando llegué en el paso 1 estaba muy confundida, pero lo que me ayudó también fue este eh, seguir viniendo a las juntas y escuchar eh, cómo, cómo era la recuperación de otros y tuviera que, que pensar en cómo transmitírselo a los nuevos. Creo que lo más importante, creo que, bueno, que en mi caso yo opino y creo que es que seguir viniendo para escuchar y que a partir de escuchar, entender cómo funciona esto y ya después el amadrinamiento que nos va a guiar, o sea, esas cosas son las herramientas del programa que creo que más ayudan. Y sobre todo eso, que para mí fue muy revelador, importante, cuestionarme cosas que yo nunca había pensado. ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo, cómo quiero que sea? O pensar, ¿qué me puede ayudar a mí de esto? ¿O qué es lo que me sirve, lo que es bueno para mí? Gracias por escucharme. Hola, Cintia. Un abrazo grande, grande. Este, yo no podría decir que una cosa en especial. Creo que tienen que ser todas. O sea, si hay alguien que un nuevo llega y me pregunta, ven a las reuniones, hazte de tu red de apoyo, agárrate de una madrina de inmediato, ya, aunque poco a poco te vayas descubriendo, a lo mejor veas que hay cosas que no te van a ayudar mucho o que sí te van a ayudar, pues ya eso, la madrina no es para siempre, aunque yo sí ya llevo mucho tiempo con mi madrina, y yo no la cambio por nada, pero se vale, ¿no? O sea, los lemas, las herramientas, el teléfono, échanos una llamada, ¿no? O sea, como nuevo muchas veces este, están todavía como, ¿qué onda, no? O sea, me lo quiero comer, me lo quiero comer, me lo quiero comer, me lo quiero comer, ¿no? Pero si tú solo tuviera que elegir uno, yo personalmente, y es el con el que me enfrento
todo el tiempo es con el paso 1. Admitir, es el contacto con mi realidad. O sea, está esto que me lo quiero comer y me lo quiero comer porque está riquísimo, pero no, o sea, mira nada más que ingobernabilidad. O sea, tú ves, ya te diste cuenta que no puedes con eso. Y entonces de ahí, tal vez el pensar que hay alguien que sí te puede ayudar, ya es como el medio paso. O sea, este es un paso completo, el primero, y después van siendo como medios pasos que vas a ir agarrando junto con el poder super, con todas las herramientas, ¿no? Lo hemos visto en la literatura muchísimos. Al principio es, a ver, yo soy ateo, no, yo no creo en nada. O sea, justo ayer yo leía una lectura de ese libro de Llegamos a Creer, de que se llama El Ateo, que dice, no, es que era un alcohólico que se estaba muriendo, así ya estaba para el psiquiátrico. Y le dijeron, no, pero pues mira, y él, mira, todo te lo compro, menos lo del poder superior. Y entonces él decidió que esos 4 compañeros que iban a verlo en la cama de hospital iban a ser su poder superior, porque ellos ya habían cruzado el puente, ¿no? O estaban cruzándolo. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, sería el paso 1, y en lo que defines y en lo que quieres estructurar bien cuál es tu poder superior, el que te va a mantener en la sobriedad y en la abstinencia, agárrate de herramientas de teléfono. Yo tengo que decir de la herramienta de teléfono, sobre todo para los nuevos, ¿no? Sobre todo que todavía tienen ir y venir con una pelea encarnizada con la obsesión con ciertos alimentos. Y es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Ivy, adelante, Georgina M, con tu pregunta. Ivy, ¿ibas a comentar algo? Ya, Sí, todo, gracias. compañeros. Gracias, gracias. Yo pensé que el jefe ya no me iba a dejar pasar y me qué sorpresota. Compañeras, a las 2, ¿hasta dónde involucran a su poder superior? O sea, ¿en qué asuntos de su vida? ¿Y en qué asuntos le dicen, no, 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 desde aquí manejo yo, chiquito? Esa es mi pregunta, compañera. Bueno, si me permites contestar, bueno, yo como, pues, en la posición en la que estoy, como con este poder superior y desde mi postura, pues, agnóstica o de admitir que todavía estoy construyendo ese poder superior como yo lo necesito entender, que sea útil para mí, pues, puedo decir que es lo que le dejo al poder superior, todo lo que yo no puedo controlar, todo lo que no está en mí, todas aquellas cosas que yo no entiendo, porque a veces yo pienso, es que yo haya podido llegar, el que yo me haya encontrado con esta gente y que sea de esta forma y que sí me haya sanado y que después de haber intentado no pudiera, después de haber pasado por psicólogos, dolor y desesperación y cosas que yo no entendía, yo no entiendo por qué pasó esto. Y para mí ese es el milagro, eso que yo no puedo entender, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Y qué cosas son? Pues hay veces en que para mí también es más claro, ¿no? O sea, como dice la oración de la serenidad, pues sabiduría para reconocer la diferencia entre las cosas que sí puedo y pues hay cosas que yo no puedo y hay cosas que muchas veces son responsabilidad de otras personas. Y yo antes también, cuando yo veo a estas otras personas como mi poder superior, pues yo decía, ay, no, pues yo me hago cargo, o que ellas, ¿no? O sea, creo que cuando es un tema de responsabilidad, de cosas concretas que las personas hacen, como por ejemplo, como cuando alguien tiene la posibilidad de hacer un bien y hacer un mal, para mí eso es responsabilidad de la persona. Y ahí es cuando yo sé que eso no puede venir de Dios, porque esa persona sí está teniendo las posibilidades de ser responsable o no. Y bueno, eso es así como yo lo veo. Muchas gracias por escucharme. Hola de nuevo, Geo. Pues mira, si yo te dijera que el poder superior está en todas las cosas, sería una mentirosa.
Como les comentaba, este es mi primer año de espiritualidad que estoy empezando a trabajar. Sin embargo, esta estructura que yo armé en que Dios existe en la parte de arriba y tiene como su poder superior, que así yo lo llamo, me ha funcionado bastante para dejar de ser doña chingona, ¿no? Yo era doña chingoncita y yo no podía ir con el nutriólogo porque yo le decía, a ver, no, tú no sabes, a ver, ponme un alimento que pueda estar comiendo todo el tiempo y que no me haga subir de peso, para calmar mi ansiedad por comer. No, me puso una colación, no, no sabe, o sea, ¿cómo me va a poner unas galletas para, no sabe, ¿no? O sea, yo era doña chingona y el médico ¿te tomas esto y esto? No, porque me siento mal, o sea, en vez de hablarle y decirle, entonces, yo esta construcción del poder superior en la que él se manifiesta a través de todas aquellas personas que ya caminaron el camino antes que yo y que ya están trazando mapas y que ya son navegantes, con ellos es con los que, si quieres llamarlo así, a madrinar. Un compañero de mi red de apoyo una vez me dijo, ya me fui a madrinar con la nutrióloga, ¿no? Y decía, no manches, yo al principio cuando llegué aquí, es que, a ver, déjame amadrinarlo, ¿no? A ver, ¿puedo leer este libro? Déjame amadrinar. Y dices, puta, esta gente no tiene autonomía o qué chingados, ¿no? Le piden permiso a una mano para mover la otra. Y hoy, pues yo ya caí en eso, ¿no? Y no porque no tenga la autosoberanía y la razón y la responsabilidad que ahorita habla Tlali, que Dios me ha dado, ¿no? Pero justo en esa responsabilidad también está la humildad, que es otra vez la realidad de decir, ni yo soy médico, ni soy nutrióloga y no soy doña chingona. Entonces, no te puedo decir que soy en la espiritualidad de, ay Dios, ven, acompáñame conmigo y ven en mi carro. No, no, ojalá llegue ahí a ese punto si es lo que Él quiere y si es lo que yo necesito para seguir en mi recuperación y abstinente. Pero sí, mi poder superior está cuando yo tengo la humildad de, por ejemplo, ahorita que estoy con el vértigo, hablarle al médico y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des una consulta, ¿no? Y si me dice, pues aguántate porque no tengo consultas el día de hoy, pues pues tener un poquito de decir, bueno, ¿qué quieres de esto, no? Y quizás es ser más paciente conmigo misma. Esta parte de pensar que el poder superior siempre tiene una razón de ser, al menos es lo que yo me gusta ver y es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Ivy y Tlani, y también a Georgina, quien hizo la pregunta. Pues bueno, hasta aquí llegaríamos con el espacio de preguntas y respuestas para continuar con el cierre de este compartimiento. Grupo Van da las gracias a Tlali Casillas y a Ibicat por este compartimiento. Muchas gracias, compañeras, por este hermoso compartir. Bueno, viene la reflexión del día, libro Reflexiones Diarias de AA, Copyright, Alcohólicos Anónimos, todos los derechos reservados, 25 de febrero. El desafío del fracaso. En la economía de Dios no se desperdicia nada. Mediante el fracaso aprendemos una lección de humildad que, por dolorosa que sea, es probablemente necesaria, como lo ve el Bill, página 31. Qué agradecido me siento hoy por saber que todos los fracasos del pasado eran necesarios para que yo estuviera donde estoy. Por muchas penas me vino la experiencia y en el sufrimiento llegué a ser obediente. Cuando buscaba a Dios como yo lo concibo, Él compartió conmigo sus dádivas preciosas. Por la experiencia y la obediencia empezaba el desarrollo seguido de la gratitud. Sí, y luego me vino la paz del espíritu, viviendo y compartiendo la sobriedad. Bueno, pues esa es la reflexión del día de hoy, compañeros. Le agradezco a Tlali y a Ibicat en especial este día por su compartir. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras, por este compartir y a mí por este servicio que me han regalado el día de hoy de poder servir. Y bueno, le agradezco me hayan permitido coordinar esta junta.